Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce. Yo soy miembro de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducor, California. Es un gran privilegio una vez más acompañarlos para este pequeño devocional del día de hoy, el cual vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en el libro de Números, capítulo número 35, en versículos del 1 al 8. Y esta meditación se titula El sustento del ministro. Nos habla esta porción de la escritura cómo Dios ordena a Moisés que le diga a todas las tribus del pueblo de Israel que había que separar tierra para los levitas, que había que sustentar al pueblo que estaba, a la tribu que estaba, realizando el servicio directo a nuestro Dios. El tener el privilegio de servir a Dios obviamente era el privilegio supremo. Era el privilegio que más honraba a una tribu del pueblo de Israel. Mas, sin embargo, los dejó sin una tierra, sin una heredad, porque Dios era la heredad del pueblo de los levitas. Mas, sin embargo, aquí vemos como Dios está disponiendo que entre todos tenían que sustentar a esa tribu. Entonces, nos dice la primera enseñanza que yo pude extraer, que Dios provee para todos. Nos dice en versículos del 1 al 5, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la heredad que les pertenece, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos que están alrededor de las ciudades, alrededor de esas ciudades, perdón. Ellos tendrán ciudades donde habitar, y sus ejidos serán para sus animales, su ganado y todas sus bestias. Los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas se extenderán 1000 codos a su alrededor, desde el muro de la ciudad hacia afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad 2000 codos hacia el lado oriente, 2000 codos hacia el lado sur, 2000 codos hacia el lado occidente y 2000 codos hacia el lado del norte. Y la ciudad quedará en el medio. Estos serán los ejidos de las ciudades. Dios provee para todos, mis amados hermanos. Dios proveyó al pueblo de israelita de ciudades donde habitar y obviamente para sus levitas, para sus siervos. Dios, originalmente, los levitas no podían poseer tierras, pero Dios dispuso sus órdenes para que recibieran terrenos alrededor de las ciudades para poder sustentarse y pastorear a sus ganados. Dios estaba dando, además de ciudades, estaba dando terrenos donde ellos pudieran sustentar sus bestias, sus ganados, porque realmente cuando Dios dispuso a toda la tierra prometida, toda la tierra de Canaán, también incluyó a su pueblo, también incluyó a sus levitas, a sus siervos. Entonces, el que Dios fuera la heredad de los levitas no los dejó desprotegidos ni desamparados, sino que los suplió de los terrenos más cercanos a las ciudades. Esto me habla a mí de que entre más cercano estaba uno de la ciudad, tenía más protección de las murallas, de estar cerca, de la protección de las paredes, de las murallas de la ciudad, de los muros. Entonces, eso les proporcionaba, además de que tuvieran tierras, les proporcionaba la mayor protección, la posibilidad más grande de sobrevivir en caso de un ataque o de una invasión de un pueblo enemigo. Entonces, el hecho de que recibirían los ejidos más próximos a las murallas nos recuerda la protección de Dios, que en caso de una invasión o ataque, la ayuda más pronta o la protección más cercana la gozarían los levitas. Así también la protección que gozamos de nuestro Dios cuando estamos cercanos a Dios es mucha mayor a comparación de que si estamos alejados de Dios. Entonces, recordemos esto, que una protección cercana, una relación cercana a Dios, obviamente nos va a traer más protección de Dios. También recordemos que nuestros pastores en la mayoría de las veces no cuentan con un trabajo además del servicio a Dios, que el servicio a Dios es un trabajo de tiempo completo, pero es nuestra responsabilidad de proveer y de sustentar a nuestros ministros, a nuestros pastores, porque ellos muchas veces con los ajetreos del servicio a Dios, ellos muchas veces no cuentan con el tiempo o con la energía necesaria para además tener otro trabajo, además del servicio a Dios. Y entonces nos corresponde a nosotros como iglesia, como sus siervos, como sus miembros de esa comunidad, apoyar y de sustentar a nuestros pastores. Entonces, si Dios proveyó para los levitas, obviamente nosotros tenemos que hacer el esfuerzo también para proveer para nuestros pastores, para nuestros líderes. Entonces, que nunca se nos olvide que Dios dispuso esto desde el Antiguo Testamento. Entonces, la segunda enseñanza yo la encuentro en versículos del 6 al 8 que nos dicen: de las ciudades que daréis a los levitas, 6 de ellas serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Además de estas, daréis 42 ciudades.
Todas las ciudades, que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que deis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Así es, mis amados hermanos, aquí la enseñanza que yo encuentro es que Dios da refugio a todos. Recordemos que los homicidas referidos eran los que por accidente habían acabado con alguien y eran exiliados a vivir en esas 6 ciudades. Dios daba perdón a los que realmente habían cometido un crimen por accidente, o como en nuestros casos, Dios nos da perdón, obviamente si estamos arrepentidos de haber cometido ese pecado en contra de Él. Dios nos recuerda que a pesar de que cometemos errores y pecamos, el arrepentimiento genuino nos regresa al camino correcto y nos reconoce faltos e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Así como los levitas, así como esas personas que habían cometido esos pecados, que habían asesinado a alguien, ellos tenían esas ciudades de refugio porque probablemente no lo habían cometido a propósito. Entonces Dios proporcionaba una ciudad en la que ellos no podían ser tocados. Ellos tenían un refugio en Él, en nuestro Señor. Es por medio de la misericordia y gracia de Dios que podemos ser aceptos a pesar de nuestro pecado. A pesar de que somos pecadores, Dios mandó a su Hijo al mundo a morir por nosotros en esa cruz. Él derramó toda su sangre en sacrificio para el perdón nuestro. Entonces es nuestro honor ser miembros de ese pueblo de Dios, porque Él nos ha perdonado, Él nos ha hecho miembros de su pueblo. Entonces demos gracias a Dios de que podemos ser salvos a pesar de que hemos cometido pecado, que hemos sido seleccionados por Dios para poder ser refugiados. Entonces aceptemos este regalo de Dios, y las bendiciones de Dios las reparte a manos llenas. Recordemos que todo lo que poseemos, entre comillas poseemos, porque todo sigue siendo de Dios, es de alguna u otra manera creación de Dios. De alguna u otra forma todo lo que existe es creación de Dios, sea posesiones materiales o sean terrenos, algo que usted puede comprar, todo es creación de Dios. Entonces nosotros solo somos mayordomos, dice la palabra, somos administradores de esas riquezas. También por esto Dios instituyó que a los que les tocó mucho, también mucho les va a ser tomado, y a los que tienen poco, poco se les tomará. Recordemos que todo lo que tenemos es si tenemos mucho hay que compartirlo, y si tenemos poco obviamente vamos a poder dar poco, pero todo el tiempo dar es el objetivo. Porque Dios nos ha dado tanto y Dios nos da refugio, así nosotros tenemos que ayudar al necesitado, ayudar al que necesita refugio, y obviamente esparcir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Dios. Espero que estas 2 enseñanzas sean de gran bendición para sus vidas, y espero encontrarlos en una ocasión próxima. Que el Señor los bendiga grandemente. Hasta pronto.